Hola, ahora son bueno, hoy es 17 de febrero por aquí, son las 1:22 de la mañana. Em, Quiero comenzar este audio. Hay dos poemas que quiero compartirles, son poemas que escribí más o menos en la época 2003, 2004, sí, cuando tenía 13, 14 años. Eh, Quiero explicar el contexto de estos poemas porque en su momento para mí fueron muy, muy significativos, ¿no? Eh, a ver, mi contexto en ese entonces era que eh, desde muy niña, digamos 9 10 años, siempre he tendido a la introspección y a hacerme preguntas de eh, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, qué pasa después de la muerte, eh, me preguntaba el porqué de las cosas, pero en el porqué, en el sentido de por qué, y mis por qué no terminaban, ¿no? Y, y la forma de yo responder a estas preguntas, pues era preguntando a la gente que estaba a mi alrededor y a veces pues detectaba inconsistencias. En algún momento dejé de hacer preguntas a las personas que estaban a mi alrededor, o sea, hablo de pues eh, mi familia, bueno, las personas los conocidos. Eh, y también, bueno, explicar mi contexto lleva a profundizar en mi niñez, ¿no? Yo no crecí con mis papás, bueno, crecí hasta los 6 años, 5 o 6 años, y casi cuando iba a cumplir 7, mis papás porque no tenían los recursos para sostenernos, entonces mi hermano y yo terminamos creciendo con mi tía, ¿no? Con mi tía, pues, que ya era de avanzada edad, ¿no? Ya tenía creo que alrededor, más o menos 60 años. Y dentro de mi contexto yo era pues una niña que tenía muchas preguntas, era muy curiosa, y la forma de satisfacer mi curiosidad era o bien preguntando o bien reflexionando yo misma y tratando de deducir o inferir cosas o leyendo libros, ¿no? Porque en la época pues no tenía ni computadora ni internet, entonces eran los únicos medios que tenía, ya sea en la biblioteca de la casa o en la biblioteca del colegio, ¿no? Y también era una chica súper curiosa, pero también me daba cuenta de que no era, digamos, perfecta en el sentido, pero sí veía que desde muy pequeña me he esforzado por ser buena persona, ¿no? Ser noble, es decir, priorizar el resto antes que mí. De hecho, hacía sacrificios por el bienestar de los otros y me sacrificaba a mí misma. Y no es que, pues, o sea, me sentía bien interiormente de hacerlo, pero si bien es cierto, no era una satisfacción, o sea, el sacrificio lo hacía más que todo porque me gustaba tener la imagen de mí misma de alguien que intenta ser buena persona, ¿no? De ser alguien noble. Y eso lo he identificado, que lo he tenido desde que tenía pues 5 o 6 años, ¿no? Siempre es como prefería yo sacrificarme por la otra persona, ¿no? Si, por ejemplo, si en un plato había choclitos que a mí me gustaban y había otra cosa que no sean choclitos. A mí los choclos me han gustado desde que era niña y yo asumía que la otra persona, los demás también les gustaba, entonces yo dejaba los choclos para el resto y me comía el otro que no me gustaba tanto. Entonces, esas actitudes las he tenido desde muy pequeña y ese esfuerzo digamos, de ser buena persona, de siempre tratar de ser justa, ¿no? O sea, cada vez que yo hacía de manera, ya sea digamos, no era de manera intencional nunca, ¿no? Sino que a veces algo que yo hacía provocaba que alguien se perjudicara, yo lo recordaba siempre, o sea, siempre se quedaba en mi mente como una deuda interna. Entonces he sido una chica, digamos, que obviamente no perfecta porque también ha habido como que tenía mi ego, ¿no? O sea, mi necesidad de atención, por ahí, cuando mi hermano, por ejemplo, recuerdo un incidente de mi hermano jugando con el fósforo y a punto de incendiar la cama, y dentro de mí recuerdo que sentí como que no voy a decir nada a nadie, voy a esperar que ocurra el incendio porque no sé, algo novelesco encontraba en eso, es como que, lo prende y, no sé, entonces había un poco de morbo, digamos que perfecta no era, pero sí, digamos,
en general he tendido a buscar ser buena persona, ¿no? Entonces, por eso es que cuando yo leía historias, o sea, ahí veo que es un patrón que se repite, bueno, que se mantiene desde chica, ¿no? Yo he admirado, o sea, siempre me he sentido súper atraída por la inteligencia, especialmente la inteligencia matemática, eh, que los números, pues, la exactitud, ¿no? De las matemáticas me gustaron desde pequeña. Me he sentido atraída siempre por la inteligencia matemática, así como la inteligencia, esta que le llaman intrapersonal, ¿no? La introspectiva es comprenderse a sí mismo, y la inteligencia verbal, ¿no? Ser capaz de expresar sus emociones o sus pensamientos en palabras. Eh, Principalmente en esas tres inteligencias. Entonces, pues la inteligencia es algo que en general la psicología es algo que me llamaba la atención desde puber, adolescente, pero en general estaba muy atraída hacia el conocimiento en general. Pero dentro de mi contexto, digamos, no podía yo satisfacer esta curiosidad plenamente porque había crecido, bueno, he crecido, digamos, con mis tías que tenían negocios y pues parte del tiempo ocupaba pues ayudando los negocios de mis tías, contra mi voluntad. No es que a mí me gustara, simplemente estaba obligada a, bueno, obviamente mis tías me decían que es por aprender el futuro. Bueno, yo creo que estaba un poco disfrazado, ¿no? Este, pero obviamente esto, de hecho, este audio no es tanto por juzgar a mis tías o el entorno, que fue, digamos, en algunos aspectos, creo que me favorecieron, pero en muchos otros aspectos no. De hecho, porque mis tías pues no tenían tanta paciencia, yo era una niña súper distraída y torpe, pues me concentraba muy seguido, y yo desde muy chica he sido hasta ahora lo soy muy sensible a los gritos, muy sensible digamos, incluso a las micro señales de desprecio, ¿no? Soy muy sensible a cuando una persona me está hablando, o bueno, o le estoy hablando y veo micro señales de aburrimiento. O sea, desde chica he sido muy sensible a eso. Por lo tanto, si alguien me gritaba o alguien, pues, se expresaba de manera, vamos a decir, tóxica, yo desde muy chica he sido muy sensible, y si bien es cierto, mi hermano y yo hemos crecido en el mismo entorno, a mí me afectaba mucho más. Entonces yo tendía a llorar o a querer romper en llanto, ¿no? Y como que crecía con un poco de estrés debido a eso, ¿no? Pero obviamente, eh, eh, entonces eso es de un lado. Del otro lado, pues no tenía mucho tiempo para expresar libremente esta curiosidad intelectual que tenía desde pequeña. Entonces, y no podía ser yo misma, ¿no? Porque había mucho, o sea, ser yo misma era como caer, me iban a juzgar, yo me sentía como que me juzgaban mucho y no tenía tanta libertad. Entonces esto fue, siento yo que fue el caldo de cultivo. Si bien es cierto, creo yo que por genética, o no sé, por contexto, esto pasa por la parte de la herencia y la epigenética y tal, pero tenía ya una tendencia pues a desarrollar en este caso un trastorno, el trastorno obsesivo compulsivo, y que fue pues a los 12, no, a los 13, 14 años fue que pues se expresó en pensamientos intrusivos que no quería tener. Y en ese entonces yo no sabía. Luego, obviamente, eh, mi tía, me pagó el psiquiatra. Ahora, obviamente no quiero poner a mis tías, a mi tía, ¿no? Quien me crió, ni a las personas que me cuidaban, como, digamos, no es que haya crecido en un entorno así súper, súper, ¿cómo decirlo? No tengo la palabra. No es que todo fue malo. O sea, si bien es cierto, pues yo de chica no tenía yo los recursos mismos para, no sé, para lidiar con mi contexto. Pero obviamente mis tías, pues yo las considero buenas personas, ¿no? Este,
solo que pues tenían ellas mismas su propio mundo interior, bueno, por cómo yo lo veía en ese entonces, lo sigo viendo ahora, no sabemos en realidad, ¿no? O sea, es más, siento yo que nosotros no debemos juzgar a las personas, porque no estamos, de hecho, de eso va el poema, y quiero aprovecharlo, estos poemas para ir a mi punto. Eh, no podemos nosotros juzgar a las personas, y por eso es que me gusta decir, no juzguemos a las personas, juzguemos sus comportamientos, porque cada persona, para ser lo que es ahora, digamos, detrás de esa persona pues que te grita, de esa persona que es tóxica o incomprensible, no sé, lo que quieras, que te caiga mal, hay alguien que pues tiene una genética, que ha vivido experiencias, que tiene todo un mundo interior que nosotros desconocemos, ¿no? Es más, probablemente la persona misma no las conoce, ¿no? Y es imposible, porque nosotros no estamos en su piel, no tenemos los genes, no tenemos toda la información como para juzgar, ¿no? A esa persona. Entonces, si bien es cierto, pues, y creo, para mí, no es que existan personas buenas o malas, ¿no? No es que sea blanco y negro, ¿no? Digamos que simplemente las personas son de acuerdo, se adaptan de acuerdo al contexto y ya, ¿no? Entonces, de pequeña, sí, eh, felizmente a los 12 13 años comencé a reflexionar sobre esto. Entonces o sea, no, si bien es cierto, el entorno me parece un poco hostil en algunos aspectos, ¿no? Como por ejemplo, no, me gritaban y no tenía suficiente tiempo para hacer lo que me gustaba, que era pues estudiar y investigar y curiosear y comprender y hacerme preguntas y reflexionar. O sea, mi contexto no, pues no, yo creo que como muchos niños está pues supeditado a ciertos deberes. Entonces, de algún modo yo tenía mucha curiosidad intelectual y me daba cierta ansiedad porque no tenía tiempo suficiente para ello, porque tenía ciertos deberes, ¿no?, que cumplir. Y, y también pues me sentía incomprendida, ¿no? Y yo también no tenía suficiente madurez emocional como para manejar la situación. Entonces había mucho conflicto y lo que terminaba pasando, creo que eso fue pues el caldo cultivo para que se desarrollara esto. Pero lo positivo que trajo todo esto es como tenía estos pensamientos intrusivos que no sabían cómo era, que luego yendo al psiquiatra, carísimos por cierto, lo cual también me hacía las pastillas, el psiquiatra, que eran las pastillas caras, la consulta psiquiatra carísimo, me generaban una presión en mí para curarme, entre comillas, rápido, ¿no? Es más, a veces dejaba de tomar pastillas porque decía, pues, dejo de tomar y abarato el costo del tratamiento, ¿no? Entonces, a veces decía, no, ya estoy bien y no tomaba las pastillas. Aparte que las pastillas también me aletargaban, me daba mucho sueño, no me hacían rendir, estar a mi 100%, lo cual era contraproducente, ¿no? Obviamente yo tenía desconocimiento, pero bueno, es un tema aparte. Eh, y bueno, y no es que la economía, no es que nos sobrara dinero, ¿no? O sea, entonces había una presión económica, una presión en distintos aspectos, y en ese contexto, pues como yo tenía ya esta tendencia de tratar también, eh, creo que esta es una parte de la cultura que me han inculcado, o de repente es parte de la cultura japonesa, que de hecho sí lo recuerdo de mis abuelas, como no incomodar al resto y siempre guardarte tus problemas y tratar de resolverlo por tu cuenta, pues yo traté también de resolver este problema del trastorno por mi cuenta, lo cual fue contraproducente eh, contraproducente de un lado, porque como tendía a hacer, ahora sé que se llama metacognición, ¿no? De pensar sobre mis pensamientos y por qué los pienso. Y estando en un estado donde tienes ansiedad y depresión, eso puede ser, no necesariamente, y sin técnicas, ¿no? Ahora sé que existe ¿cómo le llaman? La terapia conductual, ¿no? Donde tú básicamente reflexionas por dónde empieza el flujo de, digamos, el primer pensamiento y lo puedes cortar en medio antes de que tú sigas, ¿no? Eh, sigas iterando, sigas desarrollando la cadena de pensamientos, ¿no? Que es como una especie de una cadena viciosa, lo cortas a la mitad
bueno, obviamente siendo consciente primero, pero bueno, eso es otro tema. El punto es que empecé a reflexionar por qué yo tenía estos pensamientos y eso me llevó a hacerme preguntas de dónde vienen los pensamientos y me di cuenta de que los pensamientos son espontáneos, ¿no? No hay mucho control, o sea, y luego me puse más atrás, ¿no? Y dije, cuál es el primer pensamiento de una persona, ¿no? En qué momento tú comienzas a pensar realmente, porque al final los pensamientos, como yo lo veía y lo sigo viendo hasta ahora, eh, los pensamientos y las emociones es como que te vienen, como que no las eliges, ¿no? Simplemente vienen. Y uno que, a ver, nosotros no elegimos dónde, nosotros para empezar no elegimos nacer, no elegimos dónde nacer, no elegimos quiénes van a ser nuestros padres, nuestra familia, no elegimos el contexto, no elegimos el país, no elegimos, hay muchas, o sea, en general hay muchas variables que no dependen de nosotros, ¿no? Simplemente es como son, digamos, variables con las que empiezan. Y súmale eso, que también me di cuenta de que los pensamientos vienen a mí sin que yo sea tan consciente de ellos, o sea, simplemente las pienso y las emociones simplemente las, las tengo. Entonces, esa, esta, esta reflexión me llevó a decir, pues creo que eso del poder de decisión, el libre albedrío no existe. Y lo cual también me llevó a preguntarme eh, qué es lo que nosotros comprendemos por yo, ¿no? Porque más se siente, y de hecho por eso escribí, ¿no? El yo es como un ropaje que me pongo, el yo y el alma es como un ropaje que me pongo. Así como yo me pude haber puesto ese ropaje, lo pudo haber hecho cualquiera, ¿no? Yo pude ser cualquiera, la otra persona pudo ser cualquier persona. Es como lo empecé a ver así, ¿no? Y concluí, no merecemos por lo que somos, sino por lo que hemos vivido, aunque lo que hayamos vivido no lo hayamos merecido. En otras palabras, lo que trataba de hacer es, pues si nosotros no tenemos control sobre dónde nacemos y de nacer para empezar, y las distintas variables que al final influyen en las decisiones que tomamos, siendo esas decisiones incluso como que las que simplemente vienen, o sea, no podemos determinar no podemos determinar si es que es si es que es determinístico para empezar, ¿no? Nosotros no tenemos el control de esas variables. Y eso obviamente en ese momento me dio mucho miedo porque yo estaba teniendo pensamientos intrusivos que eran feos de pensar, que eran horribles. Y encima pues tener esta conclusión no ayudó mucho. Pero también por otro lado me llevó a pensar o sea, en ese momento sentí como una especie de, ¿cómo decirlo? De búsqueda de justicia, porque yo dije, hay mucha gente que a causa de, de variables que no controla, que simplemente pues cosas que le pasan, sufren. Y hay otros que viven muy bien. Entonces, por eso es que concluí, ¿no? O sea, normalmente nosotros construimos los, ¿cómo se dice? El sistema de méritos y castigos en base pues, basándonos en que hay un libre albedrío. Y bueno, esto acá obviamente está amarrado y esta reflexión la concilié años después cuando leí que el libre albedrío es una ilusión útil, ¿no? Y también lo creo. Yo creo, si bien es cierto, desde mi punto de vista el libre albedrío no existe, yo sí creo, por otro lado, que el libre albedrío y el ego, digamos, son ilusiones útiles para la vida en sociedad y también para nosotros vivir bien o mejorarnos. Entonces yo creo que esa es una creencia sana. Entonces uno puede tener verdades que, digamos, pueden gustarte o no, pero también tenemos, por cómo yo lo veo, tenemos la capacidad de aceptar esas verdades y adaptarlas de un modo que podamos tener igualmente una vida, digamos, tranquila, feliz, que te den paz interior y podamos también poder vivir con otros en armonía, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido yo creo que, otra vez, ¿no? El libre albedrío y el ego son ilusiones útiles, ¿no?
y eso es independiente de si el libro albedrío existe o no. Y entonces ahí, en ese momento dije, a ver, hay personas que pues tienen la vida fácil, entre comillas, porque nacen con talento, nacen con ciertas condiciones que lo aventajan por encima de otros. Entonces ahí empecé a como que armar mi propio sistema de mérito y así como lo había dicho, ¿no? No merezco, merezco por lo que haya vivido, aunque lo que haya vivido no lo haya merecido, ¿no? En el sentido de que para mí tiene mucho más mérito una persona por ejemplo, que la ha pasado mal, que sufre, que no ha sido, digamos, reconocida por la sociedad, que ha sido tratada de manera injusta, que aquella persona, pues, que ha tenido una vida mucho más feliz, una vida más tranquila, una vida eh, eh, incluso ha sido más aceptada por la sociedad. Pero, o sea, eso me hizo, creo, o sea, para mí me abrazaba con mayor, digamos, compasión a aquella persona que no la estaba pasando tan bien. Eh, entonces, dentro de mi, por ejemplo, de mi sistema de méritos, Messi iba a estar, digamos, iba a tener mucho menos mérito que alguien, por ejemplo, que nació con menos talento. Para el fútbol, vamos a decir, ya que estamos comparándolo con Messi, que Messi definitivamente ha nacido con talento, ¿verdad? Y obviamente sabemos que se ha esforzado y tal, pero otra persona que digamos que también quiere sobresalir, pero que ha nacido con menos talento, ¿no? Pero que le gusta el fútbol, ¿no? Y quiere sobresalir, le va a costar mucho más. Y de repente lo va a sufrir más, ni siquiera ha tenido pues la suerte de que alguien lo identifique. Bueno, ya me entiendes, ¿no? O sea, básicamente yo valorizaba el esfuerzo, el sufrimiento incluso, ¿no? Que puede, si es cierto, el sufrimiento debe ser evitable, es decir, creo que a veces nosotros sufrimos simplemente porque no tenemos en ese momento las herramientas y a veces nuestra mente juega en contra de nosotros mismos, ¿no? Que también es lo que a mí me pasaba. Pero por cómo yo lo veo, nosotros desconocemos lo que no conocemos, ¿no? Entonces hay veces que simplemente todas las personas, como dice la frase, hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen y con el conocimiento que tienen en ese momento. Y, y esto pues me dio una mirada mucho más compasiva con la humanidad en general y también me hizo, claro, sobre todo sí me dio esa mirada más compasiva digamos, y esto está relacionado con lo que venía diciendo atrás, ¿no? Y de hecho ahí aprovecho de leer el poema. El poema se llama Por fuera eh, y empieza así, ¿no? Solo quien pudiera leer mi alma sería capaz de amarme. Por eso todos me quieren desde afuera, mientras yo me amo desde adentro. Entonces, este poema lo que intenta decir es que solo uno, eh, solo uno sabe por todo lo que ha pasado, ¿no? Solo uno pues vive en su interior. Y las otras personas solo conocen la capa externa de ti, es decir, solo tienen una información sesgada y parcial de tú quién eres. Y es una información, de hecho, que está digamos, editada, que es como por su propia forma de verte a ti. Porque esa persona, X, te ve a ti, pero te ve con sus ojos y con la información que le has mostrado a ella o que ella pues, ha percibido en ti. Y eso va a ser muy diferente a la percepción que otra persona tenga de ti, porque obviamente ahí esa persona te va a ver a partir de su mundo interior, ¿no? A partir de su mirada y también con la interacción. Entonces, al final tienes o sea, tienes distintas versiones, cada persona tiene una versión diferente de ti, pero en este poema lo que expresaba era que digamos, la información más genuina y la más cercana y la más, digamos, lo más completa, no, obviamente no es 100% completa, pero la más completa la tenía uno mismo. Entonces, si hay alguien que te ame,
No hay otra persona que pueda amarte mejor que tú mismo, que eres el que tiene más información sobre ti misma, ¿no? Entonces por eso digo, ¿no? Solo quien pudiera leer mi alma sería capaz de amarme, ¿no? Porque solamente tú sabes por todo lo que has pasado, ya sea todo lo que has sufrido, lo que te ha costado. Por eso todos me quieren desde afuera, mientras yo me amo desde dentro, ¿no? Y el otro poema se llama Por Dentro. Eh, Empieza así, ¿no? Yo puedo llorar por cosas abstractas, reírme a escondidas, ver otro mundo en tus ojos, navegar mentalmente y encontrarte en cualquier momento. Puedo hacer cosas que nadie se entera, ser alguien que no sea yo, cerrando los ojos, descubrir universos que no se parezcan al nuestro. Puedo explicarte por qué el alma y el cuerpo que tengo no son los míos. El alma y el cuerpo es lo que he vivido. En esta parte creo que lo principal está al final, ¿no? Puedo explicarte por qué el alma y el cuerpo que tengo no son los míos, ¿no? Como decía, siento yo de que la parte del yo, sea que creamos en un mundo determinista o no, al final, eh, como no tengo control. O sea, acá creo que es más parte del hecho de qué es lo que nosotros entendemos por yo, ¿no? Y yo, pues, puedes verlo como la parte de ti que se ha identificado con todas esas, con ese mar de variables que es tu genética, tu contexto, los pensamientos que te vienen, las emociones que te vienen, los sentimientos que te vienen. Incluso cuando tenemos distintos caminos y nosotros somos conscientes de esos caminos que podemos tomar, ¿quién es finalmente la persona que decide, ¿no? ¿Quién es? Primero, no sabemos cómo es que decides eso, ¿no? ¿Por qué decides por eso? Pero la otra pregunta es, ¿quién es esa persona que está detrás de ti que decide eso, ¿no? Bueno, esa es la pregunta que yo me hacía y que me hago, de hecho, hasta ahora. Y entonces, es un poco, no sé cómo explicarlo muy bien. Yo sé que obviamente esto de acá no creo que sea la única persona que se haya preguntado esto. Debe haber otros filósofos. Y esto debe haber obviamente una forma más ordenada de hacerse estas preguntas y de reflexionar sobre esto. Pero ya creo que se entiende la idea. Y, y bueno, creo que la parte con la que quisiera compartir en este audio es sobre todo la comprensión, o sea, al menos con la que yo me quedé, ¿no? Que es, si bien es cierto, nosotros cuando interactuamos con otras personas y de hecho yo observo lo que pasa, lo que pasa en el mundo y veo que pues eh, o sea, veo el comportamiento de las personas y a veces, bueno, a veces, ¿no? Cuando he estado en modo supervivencia, yo también he tenido mucho menos tiempo para reflexionar sobre estas cosas. Uno es menos consciente y está menos presente en el sentido de que ve a los otros como, ¿cómo decirlo? Ay, Dios. Los vemos como que son ajenos a nosotros, ¿no? Eso es por un lado. Y también cuando vemos a una persona o vemos actitudes humanas en general, que a veces que no nos cae, que nos hace sentir desesperanza por la humanidad, ¿no? O por ciertas personas que nos, como que nos chupan energía por sus actitudes, pero cuando te lo empiezas a pensar mejor de por qué, o sea, cuando empiezas a reflexionar sobre por qué estas personas son así, cuál es el camino en su vida, o sea, cuál es, digamos, su genética, su contexto, las experiencias que han vivido y bueno, creo que lo he argumentado también. Lo que empiezas a sentir no es tanto ni odio, ni
sino más bien es como la necesidad de comprender, ¿no? Y esto es lo que quisiera rescatar, ¿no? Sí, por eso es que me gusta mucho la ciencia, porque la ciencia no juzga, la ciencia busca comprender. Y cuanto más, digamos, cuanto más busco la comprensión a través de la ciencia, siento menos miedo y siento más paz. Y por eso creo yo que, al menos personalmente, la forma eh, eh, que, que he encontrado yo de buscar el conocimiento, de buscar la verdad, es a través de la razón. Eh, entonces, detrás de cada persona que no nos cae bien, o de aquella que, o sea, nos ha hecho daño, o aquellas personas que, o sea, actitudes que vemos en la sociedad, ¿no? Y que nos generan decepción o desesperanza, eh, trato, al menos personalmente, de comprender qué fue, o sea, por qué toman esas actitudes, ¿no? Y cuando me empiezas a profundizar sobre las motivaciones detrás, y de hecho empiezas también he empezado pues eh, converso a veces con ChatGPT, que es obviamente muy discutible porque ChatGPT a veces inventa cosas, pero en general yo lo uso como brainstorming y hay cosas que, y de hecho le insisto, ¿no? Le digo, mira, estas son mis ideas, dime mis sesgos y dame también más ideas. Y también obviamente hay que, cada cosa que te diga, obviamente eso nunca quita, eso es válido para cualquier fuente de, de juzgarlo, ¿no? De manera crítica. Pero en general, interactuar, hacerle preguntas, digamos, brainstormear o, no, más que brainstormear es como conversar con GPT, con estos modelos, eh, me ha permitido entender un poco entender un poco, por ejemplo, la naturaleza humana, ¿no? O sea, en verdad no es que hayan personas o actitudes. Nosotros como humanos tendemos a moralizar comportamientos, pero en realidad esos comportamientos que nosotros moralizamos también están en animales, ¿no? Y creo que, bueno, esto lo digo de manera intuitiva, ¿no? Fundamentado en nada, obviamente. Eh, pero nosotros somos animales al final del día. Y animales que buscan sobrevivir. Y entonces, si bien es cierto, hemos evolucionado a algo que nos permite también no reaccionar a nuestros impulsos y a nuestros instintos como lo harían algunos animales, porque tenemos, digamos, tenemos la capacidad de reflexión. Eh, en el fondo también tenemos también una naturaleza animal, ¿no? Que busca la supervivencia, ¿no? Eh, y pues creo que ese es digamos, lo que me gustaría compartir, ¿no? Me gustaría que es a través de la comprensión y del conocimiento integral que eh, personalmente, ¿no? Dejo de sentir, me vuelvo más ecuánime, ¿no? Más, como dije al principio, ¿no? Hay que juzgar los comportamientos más que a las personas. Y verlo desde este punto de vista hace que uno, eh, sobre todo, busque comprender. Y ahí el mundo se vuelve mucho más interesante. Eh, y bueno, siempre también tratar de no quedarnos con un solo punto de vista, ¿no? Más bien buscar los puntos de vista que contradicen nuestra forma de ver. Ahí creo que nuestra visión se nutre más cuando conversamos o leemos,
puntos de vista diferentes al nuestro, ¿no? Y para tener una mejor comprensión, sí necesitamos leer de distintas áreas, ¿no? De distintas áreas del conocimiento. Nosotros hemos dividido digamos, el conocimiento como un grafo que digamos, se, se reparte en distintas áreas, pero al final yo creo que para tener una comprensión más profunda e integral hay que darse un paseo por las distintas ramas. Y eso, creo que eso es lo que quería compartir sobre todo. A mí personalmente, si bien es cierto, no es fácil, no siempre es fácil, ¿no? Tener esta visión de, ¿no?, buscar comprender, porque personalmente a mí me pasa de que me dejo llevar por, por mi ego, ¿no? Por mi ego, a veces también, dependiendo de cómo me hablen, a veces también, bueno, este es otro tema, pero lo que quiero decir es que a veces en una discusión, personalmente no, cuando la otra persona eleva la voz o te puede decir cosas hirientes, pues eso que he dicho, ¿no? De que hay que comprender hay que comprender las actitudes y los comportamientos, es difícil, ¿no? Es difícil y a veces uno también se exalta. Pero creo que cuando uno despersonaliza, ¿cómo decirlo? Cuando una separa su ego, ¿no? O cuando una se desprende del ego. Es interesante porque me lleva a cuestionarme si acaso todos somos la misma persona, ¿no? Todos somos una sola una sola entidad, que es lo que más sería coherente si tomamos en cuenta, o sea, si es que, al menos para mí, es la única, bueno, es la única forma que veo de conciliar el sentido de justicia, ¿no? Porque si la vida es una sola, definitivamente para algunas personas es muy injusta que la vida sea una sola, ¿no? Sería muy triste, de hecho. Y si queremos, pero no sabemos cuál es la verdad, ¿no? Yo no sé cuál es la verdad, si esta es la única vida que tenemos, si hay más, si es esta la única vida que tenemos, sí, pues algunas personas sería muy injusto y muy triste. Y bueno, por esa razón es que también desarrollo en mí el hecho de que me di cuenta de que yo en realidad tendía a pensar de que esta es la única vida que tenemos y ser mucho más consciente de la finitud de la vida, pues tiendo, ¿no?, al nihilismo, a pensar que en realidad, pues, como no hay un propósito, o sea, no es que exista un Dios como lo entendemos en el cristianismo, sino más bien tendía yo a ser atea. Eso me di cuenta en un viaje. Y, y eso creó en mí un sentido de urgencia. No sé si esto ya lo he hablado antes, pero creó un sentido de mi urgencia porque significaba que si esta vida es única, esta vida es única para muchas personas que la están pasando mal y que pues su vida es como una sucesión de eventos desafortunados, de condiciones desafortunadas, y eso me generaba particularmente una sensación de rayos, ¿no? Eh, pero bueno, esto es otro tema. Creo que lo voy a dejar por ahora, si ya son 2 de la mañana por aquí. Y pues, nada, lo dejo lo dejo aquí. Nos vemos hasta el próximo episodio. Chao. Por cierto, sí me he dado cuenta de que este audio, como que la energía se fue hacia abajo, ¿no? Pero quiero cerrar
si bien es cierto, lo último que he dicho puede sonar un poco desesperanzador y tal, pero algo que también eso me dio particularmente a mí es, eh, o sea, me dio el hecho de que si bien esta verdad puede parecer desesperanzadora, como, ¿no? Un poco trágica quizás, no tiene por qué serlo, ¿no? Entonces lo que me dije es, ok, esto puede ser verdad, puede ser que simplemente no haya nada después, y que esta es la única vida que tenemos, y que no existe un Dios, ni que nadie al cual le importemos realmente, y esto pues simplemente es como, no sabemos, pues simplemente es y ya, ¿no? Es súper, es, digamos, esto es random, esto, estamos aquí y estamos solos, ¿no? Es, digamos, enfrentarme a eso, dije, ok, esto puede ser verdad, entonces lo que voy a hacer es, si esto es verdad, entonces, ¿qué, con el estado actual de mi vida, cuáles son los pensamientos y las creencias que puedo tomar yo? No, mejor dicho, más que creencias son, porque no me puedo yo obligar a creer en cosas que no creo. O sea, eso es como que es algo que pues no creo o creo y ya, ¿no? Entonces no me puedo forzar eso. Pero algo que sí puedo hacer es, puedo elegir la actitud que voy a tomar frente a esa, digamos, a esa creencia, ¿no? Y, y, y eso sí, digamos, lo que hago es, yo elijo vivir una vida, eh, una buena vida, ¿no? Una buena vida significa disfrutar los pequeños, o sea, ver la vida, o sea, cuando uno ve el vaso, que está a la mitad, el vaso está medio lleno y medio vacío, y los dos son verdad. Los dos son verdad, ¿no? Entonces, eh, eh, pues decidí tener una buena actitud. Si bien es cierto, la verdad puede gustarte o no, eh, puedes elegir cómo tomar esa verdad, ¿no? Con qué actitud. Eh, y algo que me ha ayudado es, eh, algo que me ha ayudado es, a pesar, perdón, se me fue la idea. Algo que me ha ayudado es, eh, no importa si eh, esta idea, o sea, porque hay ideas, hay pensamientos que no hay forma en que yo pueda saber si es verdad o no, ¿no? Con el conocimiento que tengo. Entonces, lo que tomo filosofías de vida, que esto normalmente vienen eh, de ciertas, no sé cómo llamar el budismo, ellos dan, digamos, saberes que no hay forma en que yo los pueda validar. O sea, no puedes usar el método científico para validarlo, ¿no? Porque pertenecen a otro mundo, que es el mundo no físico, ¿no? Que es un mundo tal vez más espiritual. Y lo que hago es tomar esto y usar las que yo creo que me van a ayudar. No busco en ese sentido determinar si es verdad, porque creo que no hay forma, pues, ¿no? Simplemente las tomo y si me hacen bien, ya está. Eso es suficiente para mí. No tengo algo de muy chica o de más joven. Tendía yo como que a buscarle ahí como que la verdad y esto, cómo lo verifico, ¿no? Que esto es verdad. No, ahora lo único que hago es tomo estas enseñanzas y, y las pruebo y si me hacen bien, pues ya está, ¿no? No le doy más vueltas al asunto. Si adoptándolas como filosofía, como creencia, me hacen bien, ya está, ¿no? Y eso. Ahora sí me despido. 45 minutos de audio. Wow. Hasta la próxima. Chao.